Santo del día: Tulio Maruso y Luis Obdulio Arroyo. Fueron beatos y mártires a la vez. Cerca de Los Amates, departamento de Izabal, Guatemala, los beatos Tulio Maruso, sacerdote profeso de la Orden de los Hermanos Menores, y Luis Obdulio Arroyo Navarro, que era un laico de la Tercera Orden de San Francisco, asesinados por odio a la fe en 1981. Fecha de beatificación: el 27 de octubre del 2018, durante el pontificado de nuestro amado Papa Francisco. Tulio Marcelo Maruso, nacido en Lapio, municipio de Arcugnano, Vicenza, el 23 de julio de 1929, educado en una familia profundamente cristiana. En 1939 entró en el Colegio Seráfico de los Frailes Menores de Veneto, en Chiampo. Emitió la profesión solemne en 1951. Fue ordenado sacerdote el 21 de junio de 1953. En el mes de diciembre de 1960 partió como misionero a Guatemala, arribando a su destino el 16 de enero de 1960. La parroquia de Puerto Barrios fue su primer destino. Como coadjutor encargado de las escuelas y los hospitales, se encargó de la parroquia de Abacá, Etrerios, que atendía los domingos. Después, el 28 de febrero de 1968, fue dividida la parroquia de Morales de la Bananera y creada la parroquia de San José, y el padre Tulio fue nombrado como primer párroco. En ese tiempo, esta parroquia contaba con 50 aldeas. El padre Tulio las recorrió por lo menos 3 veces al año, las más cercanas una vez más, y una vez al mes. ¿Qué significa esto de que el padre era de los sacerdotes que él visitaba muy constante a sus parroquias, ¿verdad? Las encargadas en aquel tiempo. No era fácil, porque todo lo hacía a pie, caminando. El padre Tulio tenía buen carácter, no rechazaba a nadie ni pasaba largas horas escuchando a los campesinos. Conocía a sus parroquianos por su nombre. La situación social y política de Guatemala se iba agravando en ese entonces. Las fuerzas políticas se radicalizaban y consideraban al opositor como un adversario al que había que eliminar. Lastimosamente, en ese tiempo estábamos en plena guerra, ¿verdad? Entonces, los opositores, como eran los guerrilleros, siempre andaban detrás de ellos, porque no les gustaba que hicieran cierta misión que ellos ya tenían encaminada, ¿verdad? La violencia fue cobrando siempre más espacio en la vida social. En la región de Izabal se lleva a cabo una injusticia enorme relacionada con la tenencia de la tierra. En efecto, los campesinos, provenientes de diferentes partes de la República de Guatemala, ocupaban terrenos baldíos de las selvas, transformándolos en campos de cultivos. Según la ley, después de 12 años de ocupación, pasaban a ser propiedad del ocupante. La ignorancia y el analfabetismo hacían que los campesinos no se preocuparan por legalizar estas tierras. Personas sin escrúpulos se apropiaban de ellas. Lastimosamente, en ese entonces había muchas personas que se aprovechaban de los campesinos y les quitaban sus tierras, y cuando era de ellos, ya otros eran los dueños. Dado que en el registro de la propiedad de la capital aparecían sin dueño, apoyados con la fuerza militar, estas personas se prestaban
y despojaban de sus tierras a campesinos a los que no les quedaba otra opción que ponerse a trabajar como peones del nuevo dueño o emigrar a rescatar otras tierras. Lastimosamente así era en ese entonces. El padre Tulio se propuso ayudar a los campesinos para que legalizaran las tierras que cultivaban, mas esto no pasó inadvertido a los militares y comisionados que querían quedarse con las tierras ya trabajadas, por lo cual comenzaron a amenazarlo, considerándolo un obstáculo que había que eliminar. Siguieron después las calumnias que acusaban al padre Tulio de colaborar con la guerrilla. En realidad era un aprovecharse de la actividad pastoral del padre Tulio, que era muy intensa, siempre en viaje por las aldeas para catequizar, confesar, celebrar la misa, bautizar, visitar enfermos, etc. Sus superiores, temiendo por su vida, lo trasladaron a la parroquia del Sagrado Corazón de Quiriguá. El padre Tulio no estaba de acuerdo en abandonar el rebaño, pero obedeció. Era el 14 de mayo de 1980. Siguieron las calumnias y amenazas en ese lugar. El 1 de julio de 1981 a las 10:30 de la noche, al regreso de una reunión de los cursillos de cristiandad en la localidad de Los Amates, fue víctima de una emboscada de parte de aquellos que deseaban callar su obra de evangelización. Él y quien conducía el vehículo, Luis Arroyo, fueron asesinados. Esto quiere decir que también Luis fue un seguidor de él. Lo ayudó en todas estas cosas que él hacía buenas, ¿verdad? Él ponía el ejemplo a su familia, los demás ayudaban, como en ese entonces, en esa época, existía mucha violencia hacia el campesino, les quitaban sus tierras, los mataban si no obedecían. Y por hacer esto, tanto Luis Arroyo, hermano Luis Arroyo, ya un santo beatificado, igual que el padre Tulio, realizaban esta misión. Lastimosamente, ¿verdad?, fueron asesinados por estas personas de mal corazón, pero ellos dieron esa vida ejemplar a cada uno de nosotros. Ellos ya vieron que el padre Tulio no era guatemalteco, pero el otro santo, don Luis Arroyo, él era un laico, y él sí era oriundo aquí de Guatemala. Los beatificaron aquí por haberse entregado esa vida para poder ayudar a las más personas. Pues el día de hoy también se celebra como esa Asunta Marchetti, que era una beata, a Esther. Ustedes saben quién es Esther, está en el libro existe un libro en la Biblia de ella, donde habla su vida. También está Casto y Secundino, ellos también son santos. Está Nicasio Camuto de Burgio, otro santo, el hermano de Moisés, Aarón, que hoy se celebra también. Antonio Rosmini Servati, beato y sacerdote. Y también tenemos a el siguiente santo, que es Oliverio Plunkett. Él era obispo y fue mártir también. También está Justino Orana Madrigal, Ignacio Falzón, Atilano Cruz Alvarado, sacerdote y mártir, Tomás Maxfield, sacerdote y mártir también. Y tenemos también por último a Simeón, a él le decían el loco, Salos, él era un monje. Ellos fueron los santos de este día. Muchas gracias.